a Gwendolyn. Bueno, solo por favor confírmeme, en la última sesión ya checamos este tema de energía eléctrica, al manejarlo de la energía libre de Gibbs con el potencial. ¿Sí lo ubican o no? Creo que no. No alcancé a escuchar, dijeron que no. Ok, ok. Bueno, entonces, ok, gracias, Diana. Este tema es prácticamente la última parte de la unidad de electroquímica. Y bueno, hoy aparte de eso, enterado, José, queda aquí anotado tu dato. Es, digamos, que el enlace o el vínculo entre lo que ya habíamos revisado anteriormente con termodinámica, que es ahí de donde viene lo de energía libre de Gibbs, y por otro lado, también será el enlace con la siguiente unidad de la materia, con la cual se refiere a equilibrio químico. Entonces, este tema enlaza lo que hemos visto anteriormente con la parte de termodinámica, lo que se vio ya propiamente en esta unidad con el tema de las reacciones de electrólisis y de óxido de reducción para generación de energía. Y a partir de acá, también podremos encontrar algunos valores que vamos a ver en la unidad siguiente. Nada más los vamos a dejar indicados sobre cómo calcularlos y bueno, ya cuando lo veamos propiamente en la siguiente unidad, allí solo recordaremos, ¿no? Que también con conocimientos de potencial eléctrico podemos encontrar esos datos que son relevantes para una reacción de óxido de reducción. Bien, habíamos mencionado en la sesión anterior que el potencial eléctrico, cuando nos daba positivo en una celda, esto indicaba que la reacción se llevaba a cabo de forma espontánea. Y esto tenía que ver, lo mencionamos, pero pues ahora lo vamos a ver ya más específicamente, con referente a la energía libre de Gibbs. Si recordamos, cuando veíamos este tema de la energía libre de Gibbs con el equilibrio entre fases, por ejemplo, decíamos que si la energía libre de Gibbs era negativa, entonces el proceso se llevaba a cabo de forma espontánea. Y bueno, aquí mediante esta relación en la cual lo que se hace es el cálculo de la cantidad de energía eléctrica que se genera en una reacción, en una celda, veremos cómo precisamente el potencial eléctrico se relaciona con la energía libre de Gibbs. Bien, para esta relación, o para hacer este enlace, lo que necesitamos únicamente identificar aquí es que en la reacción de óxido-reducción lo que se lleva a cabo es una transferencia de electrones, como ya lo hemos venido comentando anteriormente. Esta transferencia de electrones, lo que precisamente realizan al trasladarse en un circuito eléctrico fuera de la celda electroquímica, lo que exactamente hace es pues generar una corriente eléctrica. En otras palabras, generar energía eléctrica. Ahora, ¿cómo se calcula esta energía eléctrica? Pues está directamente relacionada con la cantidad de electrones que se desplazan en la reacción, que son transferidos de un elemento a otro en las reacciones de óxido-reducción que
se llevan a cabo en las celdas, ¿no? Ahora, estas reacciones, cuando se balancean, nos dan la cantidad de moles que se transfieren de electrones. Hasta ahorita lo hemos visto solamente representados como el símbolo E minúscula y carga negativa, pero en realidad cuando trabajamos con las concentraciones estándar, es decir, con las concentraciones 1 molar de los electrolitos, en realidad lo que estamos haciendo en una reacción con una concentración 1 molar es hacer transferencia de electrones en la misma cantidad, es decir, con 1 mol o 2 moles, y es 1 o 2 electrones los que se transfieren en la reacción. Bien, con esto entonces, con esta carga o cantidad de electrones, podemos, a partir del potencial eléctrico, calcular la cantidad de electrones que se desplazan, y por lo tanto, si recordamos el concepto en la materia de física, la cantidad de electrones o cargas eléctricas que se desplazan a través de un circuito o de un conductor es precisamente la energía eléctrica, que al final de cuentas es lo que estamos mencionando aquí como punto básico, ¿no? Dicho en otras palabras, el potencial eléctrico o voltaje que se forma en una celda, entre los dos electrodos de una celda, no es otra cosa más que la energía de bombeo que podría tenerse para pasar los electrones de un lado a otro. Pensando que fuera algo parecido a un flujo de agua en una tubería. Para que haya flujo de agua, pues se necesita que haya una presión. ¿Cómo se da esta presión, por ejemplo, en las casas? Bueno, por lo regular, esta presión para desplazar el agua empieza por una bomba, que si hay cisterna o pozo en donde vivimos, pues la sube o la coloca en un lugar en donde después se puede acceder a ella. Por ejemplo, si es en un tinaco en la parte alta de la casa, pues entonces la presión es la que ejerce el agua que está en el tinaco a través de la tubería. Y por allí es muy sencillo de entender que si hay una gran cantidad de presión, entonces hay una gran velocidad de salida de agua. Algo parecido, aunque no es exactamente igual, pero es parecido, es lo que podemos decir de una corriente eléctrica en una celda electroquímica. Si hay una gran presión, entonces, en este caso le llamaremos presión eléctrica, entonces habrá, cuando se cierra el circuito, un gran desplazamiento de energía eléctrica, o sea, de electrones. Entonces, hagan de cuenta que la presión dentro de una tubería de agua es el potencial eléctrico de aquí. Y en lugar de ser agua lo que se desplazaría por la tubería, en nuestro caso serían electrones que se desplazarían por el circuito. Por lo tanto, el potencial eléctrico que encontramos en las tablas en una celda electroquímica, al final de cuentas es una representación de la presión que existe en la celda para movilizar a los electrones a través del circuito. Entonces, este potencial eléctrico es el que nos va a indicar la fuerza con la que se moverán los electrones a través del circuito. Ahora bien, esta ecuación nos recuerda también el número de moles de electrones que se transfieren en la reacción de redox, pero ya balanceada. Número de moles transferidos. Aquí nos hace falta, por ahorita lo corrijo. Sería el número de moles transferidos, pero de electrones. El número de moles de electrones. Lo
corregimos de una vez. El número de moles de electrones transferidos o con la posibilidad de transferirse en aquí está, el número de moles de electrones transferidos en la reacción. Ok, y pues para eso necesitamos que la reacción esté balanceada para saber exactamente cuántos electrones y por lo tanto moles de electrones se transfieren. Por otro lado, recordemos también que ya habíamos platicado por ahí en sesiones anteriores de esta constante de Faraday, cuando vimos electrólisis, por ahí la usamos, que no es otra cosa que la cantidad de cargas eléctricas que hay en una mol de electrones. Es decir, en una mol de electrones, que es la representación aquí con carga negativa, hay 96.485 cargas eléctricas. La unidad de carga, pues, es el coulomb. Entonces, teniendo el número de moles n, podremos encontrar la cantidad de cargas o coulombs que se pueden transferir y multiplicándola por la presión de transferencia, o sea, por el potencial eléctrico o el voltaje eléctrico o fuerza electromotriz, encontraremos la cantidad de energía eléctrica que se transfiere. Obviamente, aquí en nuestras unidades, así nada más colocándola nos daría en coulombs, ¿no? Y si ya después revisamos el tema de tiempos, pues ya también encontraríamos amperajes, ¿no? O sea, unidad de carga por tiempo. Pero en nuestro caso solamente vamos a manejar ahorita unidad de carga eléctrica. Y vamos a hacer la transformación de esta unidad de carga eléctrica en joules, que es las unidades con las que hemos estado manejando la energía libre de Gibbs. Ahora, la diferencia entre las dos ecuaciones aquí es de que en la ecuación inferior tenemos el potencial eléctrico estándar, es decir, el que encontramos en nuestras tablas de potencial eléctrico. Y estándar quiere decir temperatura de 25 grados, una atmósfera de presión y una concentración 1 molar dentro de nuestra celda, ¿no? De los compuestos que están en disolución. Y vamos a encontrar más adelante que cuando varían estas condiciones, entonces ya no es el potencial eléctrico estándar, es decir, el que aquí tenemos al acero, sino que va a haber un potencial eléctrico diferente, modificado de este estándar al modificarse las condiciones en las cuales estemos operando. Recordamos por ahí que en las unidades anteriores, cuando hablábamos de los equilibrios, y bueno, si se mueve una condición de equilibrio, pues se mueven también algunos otros de los elementos, ¿no? De nuestro sistema. Entonces, en resumen, esta ecuación multiplica la presión eléctrica, por decirlo así, que ese es el potencial eléctrico, por el número de moles de electrones que se transfieren en la reacción balanceada por la carga eléctrica por mol de electrones, y el resultado nos da pues energía eléctrica, ¿no? Es decir, coulombs. Después vamos a hacer la conversión hacia joules y entonces pues ya tendremos nuestra energía libre de Gibbs en unidades de joules, que es como la manejamos anteriormente. ¿Ok? Bueno, entonces esta ecuación ya nos relaciona el potencial eléctrico de la celda con la energía libre de Gibbs. Vamos a hacer un ejercicio para ver cómo funciona esto. Vamos a seguir manejando el ejercicio que ya, o la celda que ya hemos venido trabajando antes, la que tiene que ver con zinc y con cobre, ¿no? Recuerden que la famosa celda de Daniels, pues está constituida precisamente por eso, ¿no? Por zinc en un electrodo y cobre en otro electrodo. Entonces, la reacción, pues es la que ya hemos trabajado antes, el zinc metálico en estado sólido, cuando se pone en contacto o se relaciona
con el cobre en estado iónico, con el 2 más, que está en solución acuosa. Al reaccionar, resulta que el zinc, de estar en estado sólido, pasa a estar en estado iónico, es decir, disuelto en la solución. Y el cobre, de estar en estado iónico, pasa a estar en estado sólido, es decir, adherido o depositado en el electrodo de cobre. Claro, esta reacción pasaría así tal cual si la hiciéramos en un reactor, en una sola celda, ¿no? No en dos. Entonces, como lo estamos haciendo en dos celdas para aprovechar la corriente de electrones, entonces vamos a revisar otra vez las semirreacciones, ¿no? Las reacciones que se llevan en un lado y las reacciones que se llevan en la otra celda. Entonces, por un lado, vamos a tener, como lo vemos aquí arriba, el cobre en estado iónico, del lado izquierdo de la reacción, y el zinc en estado sólido, ¿no? También en el lado izquierdo de la reacción. Entonces, el cobre en estado iónico se reduce, es decir, jala electrones del zinc y con esto cancela su carga positiva que trae de dos cargas positivas, y al cancelarla con los dos electrones, su carga se reduce de +2 a 0 y cambia a estado sólido. De estar disuelto, con la captura de electrones se vuelve a estado sólido, ¿no? Entonces tenemos el cobre sólido. Esta es la reacción, pues, de reducción. Por otro lado, el zinc está en estado sólido y al tener esta interacción con el cobre, libera dos electrones y por lo mismo su valencia, de estar en 0, pasa a 2 positivo, se vuelve un ion y se disuelve, ¿no? Entra en solución acuosa. Entonces, esta es la reacción de oxidación, ¿no? La reacción que incrementa su número de valencia y libera electrones, ¿no? Ok, entonces, si sabemos acá que la fuerza electromotriz de esa reacción es de 0.915 volts, es decir, el voltaje en condiciones estándar en este caso, ¿cuál es el cambio de la energía libre de Gibbs en condiciones estándar? Entonces, bueno, aquí procedemos pues a identificar la ecuación que vimos hace un momento, pero ya sabemos una cosa, sabemos que en la reacción se van a estar transfiriendo dos electrones por cada ion, pero lo que al final de cuentas va a suceder es de que se estarán, como es una reacción unomolar, entonces los moles que se estén generando acá de electrones, pues van a ser, los electrones que se generan en la reacción en realidad son moles. Entonces estaríamos trabajando 2 moles de electrones, ¿no? Entonces, estos 2 moles de electrones son los que quedan ya en la reacción balanceada. Claro, aquí arriba no se ve porque está ya sintetizada, pero aquí en la semirreacción sí podemos verlo y tienen que ser 2 para que la carga del ion cobre 2 positiva se quede en 0 y el zinc, bueno, de 0 pasa a 2 positivo, libera los 2. Entonces son 2 moles de electrones, ¿no? Que estamos en un momento dado transfiriendo, ¿ok? Es lo que decimos aquí en el lado derecho, ¿no? Se transfieren 2 electrones en la ecuación balanceada, pero al estar en unidades molares, la carga sería de 2 moles de electrones, ¿no? Entonces sustituimos este valor que ya encontramos, el valor de N, que son 2 moles de electrones, y la constante de Faraday, que ya la teníamos, de 96,485 coulombs sobre moles de electrones, por cada mol de electrones, por el potencial eléctrico que teníamos era 0.915 volts. Ahora, hay una relación por ahí que es equivalente. Un volt es igual a un joule por coulomb. Es la reacción que tenemos de equivalencia entre el volts y la forma de transformarlo a joules. Entonces, para eliminar los volts que tenemos, lo dividimos entre un volt
y lo multiplicamos por su equivalente, que es un joule por coulomb. El coulomb que tenemos acá se va a eliminar con este otro que está en la parte entre paréntesis, y el volt se elimina de arriba y de abajo, y nos queda solamente arriba el joules en esta parte. Por otro lado, tenemos 2 moles de electrones, la unidad de moles de electrones arriba, la unidad de moles de electrones en el denominador, se eliminan también, y finalmente entonces ya la energía libre de Gibbs nos quedaría en joules, ¿no? Entonces, haciendo ya la multiplicación de los 2 moles que encontramos aquí en la reacción por la constante de Faraday, que es el número de coulombs por mol de electrón, por la presión, por el voltaje, encontraríamos la energía de Gibbs ya en unidades de joules. Si no hubiéramos hecho la relación que teníamos acá, pues entonces nos hubiera quedado por ahí las unidades en coulombs por volt, que finalmente tendría que ser ya una relación de amperaje si ya manejamos por ahí el tiempo, ¿no? Pero bueno, aquí hicimos de una vez la equivalencia y entonces ya lo obtenemos directamente en joules, ¿no? La ecuación tiene un signo negativo y por lo tanto este signo negativo, pasando estos joules a kilojoules, nos queda 176.57. Y el signo negativo de la energía libre de Gibbs, si recordamos en las sesiones anteriores, la unidad 1 por ahí en el repaso, si la energía libre de Gibbs era negativa, entonces la reacción o el proceso era espontáneo, ¿no? O sea, se daba de manera natural. Y bueno, de esta forma hemos encontrado la energía libre de Gibbs, ahora sí de la celda, a partir de la reacción química de óxido-reducción, y con ello estamos relacionando potencial eléctrico con energía libre. Y pues vemos que hay una relación. Si el potencial eléctrico es positivo, la energía libre de Gibbs va a ser negativa y la reacción es espontánea, ¿no? Entonces hay una equivalencia entre energía libre de Gibbs negativa y potencial eléctrico positivo, ¿no? Entonces, lo único que hicimos acá fue las ecuaciones que ya veníamos manejando de forma separada en las celdas, en las semireacciones. Las analizamos, vimos el adecuado balanceo de ellas, sobre todo para identificar los moles de electrones, y a partir de esto, pues bueno, relacionamos el potencial eléctrico en condiciones estándar con la energía libre de Gibbs en condiciones estándar, ¿no? Ok. Y pues bueno, esto ya también nos comprueba el hecho de que la reacción se da de una manera espontánea. Ahora bien, aquí no nos hemos detenido a comentar ni a reflexionar hasta cuándo se detiene la reacción, que vendría a ser el caso, por ejemplo, si esta reacción la trasladamos a una pila, y la colocamos precisamente en nuestra, ay, no sé por qué me lo borra, ahí está, en nuestra pila, entonces el momento en que empezamos nosotros a usar la pila hasta que se termina, resulta precisamente en el alcance de lo que se le llama el equilibrio de la reacción. Y entonces, al alcanzar el equilibrio, quiere decir que ya la reacción se agotó, es decir, que ya todos los electrones que se podrían transferir se transfirieron, y se llega a un equilibrio en el cual lo mismo que pasa de aquí del cobre ion a sólido, pasa de regreso del zinc iónico a zinc sólido. O sea, ya es una reacción que queda en un estado de equilibrio. Recordemos pues que las reacciones proceden, pero no se terminan totalmente, ¿no? Llega un momento, como el caso muy específico de las pilas, en que la reacción eléctrica o la reacción electroquímica que permitía el flujo de energía en la pila se termina, y por lo tanto, vamos a poner acá, y por lo tanto se acaba también la energía de la pila, ¿no? Y en ese momento, pues, es el potencial que tiene, se vuelve cero, ¿ok? Aquí es, aprovechamos de una vez a relacionar
les mencionaba, los temas de aquí del potencial eléctrico con la temática de la siguiente unidad, que es precisamente la de equilibrio. Bien, eso lo vamos a ver también ahorita más adelante. Ok, correcto. Ahora, ¿qué sucede cuando precisamente tenemos condiciones fuera de las estándar? Cuando no está a la temperatura o a la concentración 1 molar, a la temperatura de 25 grados o a la concentración 1 molar, nuestra celda. Ok, resulta que vamos a tener que hacer correcciones al voltaje que tengamos en nuestra celda electroquímica. Entonces, vamos a seguir partiendo de esas condiciones ideales o condiciones estándares, pero vamos a hacer una corrección. Esta corrección va a incluir, por un lado, la temperatura, porque si variamos la temperatura, naturalmente variará las condiciones de operación. Y por otro lado, la concentración de los reactivos, porque hasta ahorita todo lo hemos manejado en concentración 1 molar. Ese ha sido nuestro esquema, ¿no? O sea, todas nuestras celdas, el estándar es que la concentración sea 1 molar. Pero cuando ya no es 1 molar la concentración, pues entonces también cambiarán un poco las condiciones de operación. Entonces, cuando hay cambio en esas condiciones de operación, pues es requerido hacer una corrección del estándar, del potencial eléctrico estándar, ¿no? Es decir, del E0. Ahora, aquí también avanzamos un poco con el tema que les mencionaba de equilibrio. En este caso, en nuestras reacciones, pues, de óxido reducción que tienen que ver con celdas electroquímicas, cuando se termina de llevar a cabo la reacción, es decir, cuando se alcanza el equilibrio en la reacción, pues deja de fluir los electrones, lo que sucede con nuestra pila cuando se agota, ¿no? Ya no da energía. Y si ya no da energía, quiere decir que ya no hay potencial o fuerza de presión que haga mover electrones dentro de la pila. Y si ya no hay potencial o fuerza de presión, entonces eso quiere decir que nuestro potencial eléctrico se vuelve cero, ¿no? El potencial eléctrico normal, pues bueno, ese lo tenemos por definición, pero ya operándolo, si acabamos o si se agota la reacción, entonces nuestro potencial se volverá cero. Por eso es que aquí lo sustituimos por cero. Y entonces podremos relacionar el potencial eléctrico estándar, o sea, E a la cero, con la constante de equilibrio, que como vamos a ver en la siguiente unidad, la constante de equilibrio no es otra cosa más de que una foto, por llamarle así, en la cual se retratan las concentraciones de las sustancias en la celda cuando se alcanzó el equilibrio. Y entonces esta relación de concentraciones, concentración de productos y concentración de reactivos, se reflejan en una constante. Esa constante es esa constante K, que les digo, en la siguiente sesión, la siguiente unidad, que es equilibrio químico, se trata precisamente de encontrar este valor de la constante de equilibrio en diferentes reacciones. ¿Para qué nos interesa saber el equilibrio? Pues nos interesa porque si se alcanza el equilibrio, ya no se siguen generando los productos que muy probablemente nos interesan en una reacción, quedan en un momento dado detenidos, ¿no? Y para evitar esa situación, bueno, entonces hay que hacer algunas condiciones, mover algunas condiciones de equilibrio para que, bueno, se sigan en un momento dado generando, ¿no? De ahí la importancia de la unidad siguiente, la de equilibrio químico, pero el vínculo, el enlace entre electroquímica con equilibrio químico es precisamente esta relación que este modelo nos indica que cuando hay una reacción de óxido de reducción, se puede estimar su potencial en condiciones estándar, pero a medida que empieza a ocurrir la reacción, y dicho en otras palabras, a medida que empezamos a usar nuestra pila, a gastarla,
pues llegará un momento en que la pila se agota. Y en términos químicos, lo que significa es de que se llegó al equilibrio de la reacción, ¿no? Ya no se están generando, transfiriendo electrones por allí, y por lo tanto la presión se acabó, o sea, la presión se vuelve cero, ¿no? En este caso, la presión eléctrica, nosotros la denominamos potencial eléctrico, se vuelve cero. Y en ese momento tendríamos la relación entre el potencial en condiciones estándar con la constante de equilibrio. Correcto. Entonces ya tenemos un modelo que nos relaciona el potencial cuando hay variación de temperatura y cuando hay variación de concentraciones. ¿Ok? Y también de ese mismo modelo podemos obtener otra relación en la cual encontramos o relacionamos el potencial eléctrico estándar con la constante de equilibrio, que es una foto de las concentraciones que quedan en ese momento que se alcancen el equilibrio, las concentraciones de las semiceldas, ¿no? Ok, entonces vamos a identificar un ejercicio, la misma reacción que hemos venido manejando, pero vamos a ver qué sucede cuando cambian la concentración de 1 molar en condiciones estándar a una concentración diferente a la 1 molar. En este caso, 0.0222 moles o molar del ion cobre disuelto y 0.00333 molar del ion zinc disuelto, ¿no? En los otros ejercicios, esto no lo hemos tocado porque asumimos que es la concentración 1 molar. Por eso entonces los coeficientes de los iones se han quedado en 1. Pero aquí vamos a explorar la posibilidad cuando esto cambia, ¿no? Cuando ya no es necesariamente una concentración 1 molar, ¿qué sucede en un momento dado con los datos, ¿no? Ok, entonces, la constante Q, les decía hace un momento, lo que nos hace es relacionar las concentraciones de los productos entre las concentraciones de los reactivos. O sea, es una relación, ¿no? De productos y reactivos. Como los sólidos en un momento dado no tienen una reactividad como tal, son considerados con una actividad química unitaria y únicamente tomaremos en cuenta para hacer la relación de Q la concentración del ion zinc, por un lado, como producto, dividido entre la concentración del ion cobre, en este caso como reactivo, ¿no? Para encontrar el valor de Q, que ya lo vamos a ver después, este valor de Q se convierte en K cuando llegamos al equilibrio, ¿no? Que es el equilibrio entre las concentraciones de ion zinc y de ion cobre. Ok, haciendo entonces el cálculo de Q, dividiendo la concentración molar del ion zinc entre la concentración molar del ion cobre, pues nos queda 0.15. Este dato de Q va a ser el que vamos a reemplazar en nuestra ecuación. Hasta este momento no mencionamos para nada el tema de variación de la temperatura porque consideramos que sigue estando a la temperatura estándar, ¿no? 25 grados centígrados. Como aquí la temperatura tiene que estar en Kelvin, pues bueno, la pasamos a Kelvin y bueno, multiplicamos por la constante de los gases, dividimos entre el número de moles que se transfieren, que ya sabemos que son 2 moles de electrones, por la constante de Faraday, ¿no? Y el logaritmo natural de Q, que en este caso sería de 0.15. Entonces, el voltaje que en condiciones estándar tenemos de 1.104, le restamos la corrección que se genera por este cambio en las concentraciones que ya no son 1 molar, sino menores que 1 molar, ¿no? Haciendo entonces los cálculos de aquí, nos queda un valor de 0.024 y negativo porque es logaritmo natural acá, logaritmo natural de algo menor a 1 nos da un número negativo, pero con el signo menos que tenemos aquí, pues bueno, esto va a cambiar, ¿no? Va a ser más.
Y entonces encontramos que el voltaje con estas condiciones diferentes de concentración es un poquito mayor que el que teníamos en condiciones estándar. ¿Ok? Aquí entra la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que promovió que haya un mayor voltaje en la solución si disminuimos la concentración molar? Bueno, este esquema o esta pregunta tiene que ver precisamente con lo que se llama efecto dilución. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que ciertos electrolitos, cuando están en una concentración alta, tienden a no ser tan reactivos, pero cuando se diluyen, tienden en un momento dado a tener una mayor actividad, una mayor reactividad. El caso cotidiano es el limón. El limón, si ustedes recuerdan por allí, cuando se encuentra muy concentrado, o sea, como jugo, tiene un sabor diferente, por ejemplo, cuando se diluye en agua. Vamos a encontrar, no sé si por ahí les ha pasado, que cuando se diluye, se siente, cuando hay una dilución de limón en una limonada, por ejemplo, cuando hay menor cantidad de jugo, se siente como que más ácido, y cuando tiene una mayor cantidad de jugo, no se siente tanto la acidez. Este concepto se le denomina efecto dilución, que en algunos electrolitos, como por ejemplo los que tienen que ver con iones hidrógeno, son potenciados por la dilución. Y la explicación de esto es relativamente sencilla, en el sentido de que al ingresar en el líquido, en la solución, en este caso la solución acuosa, al haber una mayor concentración de iones, estos incluso se dificulta su movimiento o su traslado dentro de la solución. Al haber una menor concentración, hay mayor movilidad de los iones dentro del solvente, que es el agua. Entonces, lo que vemos aquí es que al disminuir la concentración de 1 molar de los iones, en realidad lo que logramos es un mayor incremento en el voltaje, es decir, un mayor incremento en el potencial de transferencia de electrones, ¿no? Esto, bueno, también ojalá que no les suceda, pero bueno, es algo que también por allí vale la pena comentarlo, por si se llegara algún momento dado a dar el accidente. Cuando uno maneja, por ejemplo, cualquier ácido líquido, a veces se da uno cuenta que concentrado un ácido no es tan reactivo, pero si se diluye, entonces aumenta mucho su reactividad. Eventualmente, por ejemplo, es más agresivo un ácido diluido que un ácido concentrado. Obviamente aquí no les estoy diciendo vamos a probarlo, ¿verdad? A ver si quema el ácido diluido o el ácido concentrado, no, pero sí en un momento dado, por la precaución correspondiente para el manejo de estos elementos, pues será justamente esa, ¿no? En el sentido de que al estar en una dilución, la actividad o el potencial se vuelve mayor, ¿no? Y es precisamente lo que aquí se denomina efecto dilución. Bien, entonces lo que vimos pues ya con este ejercicio es precisamente la reactivación, ¿no? La activación de nuestro, en este caso de nuestras sustancias, motivado precisamente por el efecto de dilución. Ok, vamos a hacer un paréntesis ahorita, y para ir cerrando ya esta unidad, va a aparecer también allí en plataforma, pero pues de una vez lo comento. Vamos a hacer una investigación de algunos conceptos
de soluciones electrolíticas. ¿Qué son estos 11? Ley de Ohm, resistencia, conductancia, celda de conductancia, constante de celda, conductancia molar, grado de disociación, ley de dilución de Oswald, campo eléctrico, movilidad iónica y constante de Faraday, que de una u otra manera ya los hemos comentado, pero quisiera en un momento dado por ahí que lo reforzaran bien ustedes a través de diapositivas, 1 o 2 diapositivas, cuando mucho, de cada uno de los conceptos, o sea, de la forma como mejor lo puedan ustedes organizar, ¿no? Inclusive, ya hemos trabajado por equipo, pueden en un momento dado seguir trabajando por equipo para la integración. Obviamente ya en su momento se les pedirá que la subida sea individual, pero lo pueden trabajar por equipo, ¿no? No hay ningún problema. Lo importante es que tengan ustedes estos conceptos por ahí identificados. Claro, en el Drive estoy subiendo ya también el capítulo correspondiente de esta unidad de electroquímica, y ahí precisamente vienen los conceptos que estoy mencionando ahorita. O sea, de entrada ahí los pueden encontrar. Ya si quieren investigar un poquito acerca de algunas imágenes o alguna cosa así, pues no hay problema, no lo pueden hacer también. Pero en el texto, al inicio vienen por ahí estos conceptos. Por cuestiones de tiempo no los repasamos acá, pero los dejaría yo por ahí para que los revisen, ¿no? O sea, serían hacer diapositivas con los conceptos. Les digo, 1 o 2 diapositivas cuando mucho por cada concepto, ¿no? Yo creo que con una es suficiente, ¿no? Pero bueno, en dado caso por ahí si dijeran, no, es que consideramos prudente 2, pues bueno, cuando mucho 2 diapositivas por concepto, de ahí solamente una. Entonces, esta actividad va a ser de la unidad 3, va a ser de la unidad 3 y ya de entrada quedaría por allí. También quisiera de una vez aprovechar a y esas son otra diapositiva que ya también está ahí en su Drive, a visualizar otro ejercicio adicional al que acabamos de ver ahorita, que son básicamente los mismos conceptos: calcular los valores del potencial eléctrico, de la energía libre de Gibbs y la constante de equilibrio de la reacción que tenemos acá. Y fundamentalmente, bueno, aquí tenemos una reacción completa en donde el cloro en estado gaseoso se interacciona por ahí con el ion en estado disuelto, y el cloro se vuelve disuelto como ion, y el yodo se vuelve ya sea gaseoso o sólido, dependiendo de la condición en que esté. Entonces, queda también el ejemplo para su revisión. Lo que hay que hacer, pues básicamente es encontrar en la tabla las constantes de semicelda del potencial en condiciones estándar, y las correspondientes reacciones, ¿no? O semireacciones, igual a la que hemos comentado ahorita. Entonces, esta es la reacción completa y estas de aquí son las semireacciones. Claro, recordemos que en las tablas de donde sacamos ahorita esto, las reacciones están escritas como de reducción, y en nuestro caso, pues tenemos que tener una ecuación de reducción y una ecuación de oxidación, una semireacción, ¿no? Para que sea la óxido-reducción. Entonces, buscando pues en las tablas encontramos que la que es directa es el cloro, Cl2, que pasa a Cl-1. Entonces, como son 2 átomos de cloro, pues van a ser 2 átomos de dos electrones los que se liberan para formar el ion cloruro. Y a su vez, el ion yoduro van a ser 2, pero que los va a recuperar y se va a volver ion ya sea gaseoso o sólido, dependiendo de la condición en que se encuentre. Pero sería la reacción inversa a la que viene en tablas. Es decir, para nosotros esta no es de reducción, sino que es de oxidación, o sea, es al revés.
Entonces la colocamos como debe de ser, 2 ion yoduro, y del lado derecho nos quedaría el I2 más 2 electrones. Esto lo que quiere decir finalmente es que el cloro obtiene sus 2 electrones y disminuye, en este caso, su valencia, es decir, se oxida. Y por otro lado, el ion, en este caso yoduro, capta eventualmente, perdón, aquí capta los electrones y libera en un momento dado los electrones que son recuperados por acá. Entonces, como están al revés, la ecuación, esta es hacia la derecha y esta es al revés, entonces su potencial de ser positivo va a ser negativo. Y al hacer la suma de los potenciales, pues bueno, va a ser una diferencia en realidad de potenciales, ¿no? Con esto encontraremos pues el potencial de la reacción y a partir de este potencial haremos lo mismo que acabamos de hacer hace un momentito, multiplicamos por el número de electrones que son los moles que se transfieren de electrones, la constante de Faraday y el potencial eléctrico, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con la energía de Gibbs negativa y por lo tanto espontánea. Finalmente, vamos a encontrar la ecuación, la constante K de equilibrio. Ahora aplicando lo que mencionábamos anteriormente, con esta ecuación que relaciona la constante de equilibrio, lo que vamos a hacer es un despeje fundamentalmente del logaritmo natural de K, porque eso es lo que ahora necesitamos. E0 ya lo tenemos, ahorita lo acabamos de calcular. Y al reemplazar o sustituir a 25 grados nos va a quedar esta constante de equilibrio, ¿no? 6.42 por 10 a la 27. Y por otro lado, si hacemos un cambio a 35 grados, veríamos que disminuye esta constante de equilibrio, quedando 0.80 por 10 a la 27. Este concepto va a quedar ya ahorita aquí como un brinco, un enlace a la siguiente unidad. Nada más es para que recordemos que la constante de equilibrio también está relacionada con el potencial eléctrico de una reacción de óxido-reducción, ¿no? Y aquí pues veremos la diferencia entre hacerlo a 25 grados y hacerlo a 35 grados centígrados, ¿no? Aprovecho una vez entonces ahora para la unidad número 2, que tenemos pendiente. Aquí estaría ya el cuestionario que al igual que en la unidad 1 resolvimos para el examen, este sería para el de la unidad número 2. La única consideración es de que igual digamos, el cuestionario lo estamos tomando de este texto, del mismo del capítulo 10, pero nosotros no vimos en la materia el tema de psicometría, porque no está en el temario. Nada más está las soluciones, las unidades de concentración y las propiedades coligativas de las soluciones. Esto de psicometría no. Entonces, el cuestionario va a comprender todas las preguntas de opción múltiple, menos de la 13 a la 17, porque de la 13 a la 17 tienen que ver con el tema que no vimos en clase, que es el de psicometría, ¿no? Entonces, por ahí igual para que se organicen, lo mismo que la vez pasada, y en la semana que entra, el viernes, dentro de una semana, hacemos ya la revisión para ver si lo pudieran tener en el transcurso de la semana, y el viernes hacemos la revisión de las preguntas, ¿no? O sea, exactamente dentro de una semana, para que entonces ya tengamos los elementos más lo que está en la página de la materia en la unidad 2. Y ahorita lo voy a compartir. A ver, tengo aquí. Comparto acá. Ok. Entonces allí en la unidad 2 ya están las actividades. Ya están las actividades. Que es los ejercicios de repaso, que fueron los que vimos en clase y que ya están en las diapositivas también ahí en el Drive. El 2.1 al 2.1.4, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, ese va a ir en la actividad 1.
Luego el 2.5, 2.6 y 7 en la 2. Hay que hacer un cartel por equipo, aprovechando los equipos que ya se habían trabajado, pero por ahí en los equipos deben de ser de 4 a 5 integrantes, creo que así está. Ok. Sí, de 4 a 5 participantes máximo. Y va a ser un cartel sobre destilación de una bebida regional. Entonces, investigar una bebida alcohólica regional, su origen, proceso de producción y forma en que se emplea la destilación para obtenerla, ya sea alcohol de caña, aguardiente de maíz o posh, que se le llama, licores de fruta, mezcal o cualquier otra que venga de fermentación de azúcares, que sea obviamente regional, ¿no? Me refiero a que digo, no es pedirles vodka, por ejemplo, que no se produce acá, ¿no? Pero sí cualquiera de estas que es de aquí de la región o del sur de México, ¿no? Entonces el cartel, vamos a desarrollarlo por equipo. Yo sé que ya en algunas otras materias les han pedido carteles, entonces esto que estoy poniendo acá es solamente un referente. De 60 centímetros de ancho por 90 de alto, incluso en PowerPoint sin problema lo pueden hacer. Título, autores, resumen, introducción, metodología, resultados, conclusiones, bibliografía y agradecimientos. Y bueno, este que está ya en la plataforma para que les pueda servir de referencia, ¿no? Solamente. Ya ustedes, ya he preguntado y me dicen que ya trabajaron carteles en algunas otras materias. Entonces, échenle una revisada a las actividades y ya las comentamos la siguiente sesión, ¿no? Y ya el último sería un foro, pero este foro va a salir de la misma información que tengan ustedes en el cartel. ¿Ok? Y ya en el examen, ese todavía no está, pero serían de las preguntas que hemos venido comentando hasta ahorita, ¿no? Que acabamos ahorita de colocar, ¿no? Estas de acá, ¿no? Bueno, no sé si hay algún comentario, duda o pregunta, algo en este momento. Si no, para que me hagan favor de revisarlo y ya en la siguiente clase respondemos preguntas o verificamos por allí, ¿no? Todos los detalles. La idea sería que esto, bueno, lo trabajemos, lo de las preguntas en la semana que entra, que ya el viernes hagamos ahora sí la revisión para que quedemos ya de acuerdo respecto a cuáles son las respuestas, ¿no? Igual que como lo hicimos en la unidad 1. Ok, vamos a ver. Grupo M. Sí, profe, todo bien. Ok. Bueno, vamos a pasar lista, por favor, por ahí, si tienen alguna referencia de algún compañero, me indican, ¿no? Está Aguilar Rodas, José.